Buenas tardes, nuevamente aquí en Barra de Mujeres. Esta vez solo yo, Lisbeth Guillén. Ana María Yáñez ha tenido que hacer otras gestiones. Antes de empezar el programa, el tema con el que vamos a abordar esta tarde con Brenda Álvarez, que es abogada del Centro Promsex. Comentarles un poco la noticia, el tema que ha estado en estos días también en la agenda, ¿no? Que se suscitó a partir de una directiva, un memorándum que envía el jefe de la OMPE a sus respectivas gerencias respecto a la forma de presentación de sus trabajadoras y trabajadores, pero es en general alude a que no deben llevar escotes y determinadas alturas de la vestimenta. Entonces esto en la práctica de manera indirecta está generando una directiva solo para el personal femenino, ¿no? Y directivas que se pueden llenar de contenidos subjetivos pueden llevar a perjudicar a un personal, ¿no? Entonces lo que se apela más bien es que puedan ser normas más objetivas, que puedan ser más razonablemente aplicadas y en general más bien para un llamamiento a todo el personal de la institución para que puedan mantener relaciones de respeto y evitar situaciones que puedan agredir a uno u otro personal, ¿no? Entonces más bien apelamos a que el jefe de la OMPE pueda modificar, revisar esa directiva y si ese es su ánimo de un clima de buena convivencia, pues más bien ver todos los ámbitos en los que se debe guardar respeto al interior de la institución. Dicho esto, vamos a presentar el tema que vamos a trabajar hoy día con Brenda Álvarez. Como les dije al inicio, ella es abogada del Centro Promsex. A partir del informe del presidente del Consejo de Ministros y de la ministra Jara, que hacen ante el Congreso la semana pasada en cumplimiento del mandato que tiene la Ley de Igualdad de Oportunidades, que cada año en marzo se debe informar sobre los avances respecto al cumplimiento de esta ley. Entonces, ahí hay algunos puntos centralmente en el tema de salud sexual y salud reproductiva que queremos conversar con Brenda, cuya institución ha levantado algunas observaciones también respecto a estos pendientes que han estado en el informe de la PCM ante el Congreso. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lisbeth, gracias por la invitación. Una evaluación general respecto al informe que ha hecho tanto el presidente del Consejo de Ministros y la ministra Jara a los avances que habría tenido el Estado en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Bueno, nosotras desde Promsex, analizando la presentación de los avances del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades realizada la semana pasada, tenemos algunos puntos de preocupación. Si bien es cierto, el lado positivo, que también hay que decirlo, es muy importante que, por ejemplo, el ministro haya hecho énfasis en la necesidad de aprobar la ley que criminalizaría los crímenes cometidos por situaciones de discriminación o los comúnmente llamados crímenes de odio, que es un proyecto que hace varios años ya está esperando ser dictaminado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y para que finalmente y esperamos que pueda ser aprobado, ¿no? Entonces es muy importante que el primer ministro lo haya manifestado y haya manifestado esta necesidad de aprobar esta norma, ¿no? Protección de todas las personas, involucrando la orientación sexual e identidad de género también, ¿no? Entonces, eso es un punto favorable que creemos que el ministro ha incorporado. Hay una expresión de voluntad política, sí, ¿no? por ese lado, ¿no? O sea, nos parece también importante la mención que han hecho a lo que es el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual callejero, que es algo que siempre ha estado, siempre no se ha tratado de tocar porque se naturaliza mucho, sin embargo resulta importante la incidencia que también desde el ministerio y desde los entes rectores están haciendo sobre este tema, ¿no? Sin embargo, los puntos de preocupación sí manifestamos una preocupación enorme específicamente sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, nos parece importante que en esta evaluación
de la Ley de Igualdad de Oportunidades, ella ha mencionado 10 metas del 2003 al 2014. Medidas, o sea, 10 metas concretas, claro, ¿no? medidas urgentes acortar las brechas. para cortar las brechas y para lograr avanzar en la igualdad de que oportunidades. Se sumaría a lo que ya tenemos, la misma ley, Los el planes Plan Nacional de Igualdad el Plan Nacional de Género, las políticas de igualdad también, ¿no? El Decreto Supremo y ahora estos 10 compromisos, digamos. Sí, que son 10 compromisos que lo que harían es viabilizar estas políticas, ¿no? Sin embargo, la preocupación es que dentro de estos 10 puntos hay puntos referidos al trabajo, al acoso sexual, al acoso laboral, sí, etcétera. El tema del salario, la igualdad de salario, hablar de la ley de alternancia, o sea que nos parece importante. Sí. Sin embargo, sigue quedando por fuera las metas específicas sobre derechos sexuales y reproductivos, ninguna meta específica sobre reducción del embarazo en adolescentes, aun cuando... Ahí el gran pendiente, el protocolo, ¿no? El protocolo para el aborto terapéutico. También el protocolo de aborto terapéutico, o sea, tenemos desde el 2024 hasta la actualidad y aún más, o sea, el Plan de Igualdad de Género se pone como meta en 2017 la aprobación del protocolo del aborto terapéutico. Sin embargo, en esta evaluación o en estos alcances o estas metas ni siquiera hemos escuchado algún tema referido a esto, ¿no? O sea, nos preocupa de sobremanera la mortalidad materna también, o sea, el índice de mortalidad materna a causa del aborto, ¿no? Se está incrementando cada año más, o sea, la mortalidad materna por causas indirectas vinculadas a las enfermedades que pudieron ser evitadas con la interrupción del embarazo, prevenidas, exactamente, porque no tenemos un protocolo nacional de aborto terapéutico. Son aproximadamente 100 mujeres que se mueren al año por la ausencia de protocolo de aborto terapéutico. Entonces, ese tipo de ausencias a nosotras sí nos preocupan, y desde PRONASEC somos súper claras en esto y decimos que no podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando no estamos avanzando en el reconocimiento y en la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Pese a que hay ya recomendaciones también al Estado peruano para que pueda ya aprobar un protocolo ¿no? Un protocolo para viabilizar esta posibilidad, ¿no? Porque es una posibilidad a la que tendrían que acceder las mujeres con las garantías debidas, ¿no? Claro, es una posibilidad y más que nada es la obligación que tiene el Estado para garantizar mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, ¿no? Y lo que está pasando es esta omisión del Estado y esta omisión de este gobierno que... Cabe recordar que el gobierno en el plan de Gana Perú se comprometió a la implementación del protocolo, la aprobación e implementación del protocolo de aborto terapéutico. Sin embargo, hasta ahora no vemos siquiera manifestaciones de voluntad política para que esto se dé, ¿no? Entonces, están violando nuestros derechos, o sea, las mujeres están muriendo por omisiones del Estado, y esto es una situación que sí nos preocupa mucho. Claro, y en el tema de violencia ha habido también anuncios de que se han incrementado los centros de emergencia mujer, ¿no? Que es servicios más directos hacia la población y que se van a implementar, se van a crear muchos más. Pero ¿qué faltaría o qué faltaría para completar, digamos, el paquete de atención para justamente prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante hacer un análisis de cuáles son las medidas o por dónde está yendo la implementación de las políticas contra la violencia hacia las mujeres. El primer ministro lo dijo y también la ministra, que se está enfocando más a la implementación de los centros de emergencia mujer, lo cual está bien, nos parece importante. Hay que diversificar los servicios, que las mujeres tengan posibilidad de acceder y tengan más oferta de servicios. Sin embargo, también hay que detenernos un momento y pensar en cuál es la propuesta que se está llevando, ¿no? O sea, yo creo que habría que seguir las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo cuando hizo su evaluación de los centros de emergencia mujer. Esperemos que estos centros de emergencia mujer estén implementados adecuadamente, tal cual fue el modelo con personal capacitado y de acuerdo también a las características de cada región, ¿no? Para empezar a hablar el idioma predominante en cada zona, ¿no? Exacto, y también que permita esta articulación con los otros tipos de justicia también, o sea, desde una mirada de justicia intercultural, o sea, también está ausente de las medidas la garantía del acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia, o sea, si hacemos un análisis, la carga de procesos por violencia familiar, porque así está denominado todo en nuestro país, es alta en los juzgados. Entonces, hace unos años se hablaban de los juzgados especializados en materia de género,
pero hasta ahora no lo vemos, ¿no? Entonces, y la impunidad que existe frente a este problema es persistente, ¿no? Y es algo a lo cual no se está dando una respuesta efectiva, ¿no? Claro. Sí. Pese a que se han reducido los casos de feminicidio, que es bueno en comparación al 2011, ¿no? En el 2012, pero claro, esos son, digamos, los casos extremos de violencia, pero ¿qué de estos servicios en lo cotidiano, que justamente por la falta de atención es que a veces se llega a esos casos de extrema violencia? Sí, ¿no? efectivamente, eso es una de las cosas que nos preocupa, porque el feminicidio es una manifestación de la violencia contra las mujeres, pero no es la única. Creemos que es una de las más aberrantes, bueno, porque finalmente acaba con la existencia de una ser humana. Sin embargo, las otras manifestaciones de violencia yo creo que habría que tomarlas de una forma más seria, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho la incidencia que existe de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres adultas. Sin embargo, en niñas y adolescentes tenemos una incidencia de violencia sexual alta y aún peor, el índice de embarazo resultante de una violación sexual, según reportes del Centro de Emergencia Mujer, o sea, ni siquiera por proyecciones realizadas de la sociedad civil, es del 34%. En el 2010, los Centros de Emergencia Mujer atendieron el 34% de adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual atendidas por los Centros de Emergencia Mujer que resultaron embarazadas producto de una violación. Entonces estamos hablando de cada 100 niñas y adolescentes, 34 quedaron embarazadas producto de la violación sexual. Entonces nos preguntamos, forzado. Claro, es un embarazo no deseado, o sea, y ahí nosotros ubicamos dos actos de violencia, ¿no? O sea, el primero, que el Estado no hizo nada para evitar que se agreda, derecho, claro, a ¿no? este adolescente. Y el segundo es que al no haber hecho nada el Estado, tampoco es que te ha provisto de un servicio que te facilite prevenir un embarazo que no es deseado. O sea, y ahí nos preguntamos. Hay una doble agresión, hay una doble agresión hacia las mujeres. O sea, ¿qué pasó con esta adolescente o con esta niña? O sea, no se les ha proporcionado la anticoncepción oral de emergencia para prevenir un embarazo. En los centros de salud. ¿No? Y tampoco existe la posibilidad en nuestro país todavía de que las mujeres, niñas, adolescentes que resultan embarazadas producto de una violación sexual puedan interrumpir el embarazo, porque el aborto en los casos de violación sexual siguen penalizados en nuestro país. Así es. Entonces la violencia en realidad se perpetúa, ¿no? Impunidad. Regresamos en el siguiente bloque con Brenda. Bien, retomamos entonces el diálogo con Brenda para ir cerrando este balance del informe respecto al cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Entonces, un gran pendiente es el protocolo, es el tema de la atención a la salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Sí, ese es como que el tema muy ausente todavía. Un tema también muy ausente y que es algo a lo cual tendríamos que apuntar, y el Estado, el Ministerio de la Mujer, el Primer Ministro deberían manifestarse, ya que estamos a puertas de la rendición del informe de cumplimiento, ¿no?, del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, que va a ser aquí nomás a una semana. Es ¿por qué hasta ahora no contamos con el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente?, que sería la política en materia de salud que posibilitaría reducir el embarazo adolescente, garantizar el acceso a los servicios de salud sexual reproductiva para los y las adolescentes, y esperemos que el acceso también a métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, una de las cosas que no permitía, uno de los obstáculos que no permitía que este plan se aprobara,
era la barrera legal que penalizaba las relaciones consentidas entre adolescentes y de 14 a 18 años. Que ya el tribunal ha sancionado que es inconstitucional. Efectivamente, ¿no? Y esta barrera ya se eliminó. Sin embargo, entonces, de enero hasta abril no tenemos ninguna noticia. No se ha adoptado ninguna medida. Bueno, esos siguen siendo entonces pendientes que vamos a seguir siguiendo la pista y esperamos que se puedan dar avances de cara al siguiente informe y como señalas, ¿no? Que ahorita tenemos el otro informe también respecto del plan de adolescencia, infancia y adolescencia. Comentar también, Brenda, sobre lo que ha sido las recomendaciones al Estado peruano respecto a su quinto informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto ha sido también a fines del mes pasado, en marzo, y hay una serie de recomendaciones al informe que presenta el Estado periódicamente. Puntualmente hay sobre el tema de justamente que estábamos hablando sobre el tema del aborto terapéutico, ¿no? Coméntanos sobre algunas de las principales recomendaciones y qué carácter tienen estas recomendaciones, porque también se oyen voces de que no hay ninguna obligación del Estado. ¿Cómo manejamos todo este tema respecto a nuestros compromisos internacionales? Bueno, las recomendaciones que recientemente ha emitido el Comité de Derechos Humanos responden a la suscripción del Estado peruano al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? que es un tratado internacional. Año 78 Exactamente, todavía, ¿no? Que es un tratado internacional. Entonces, el Estado peruano, efectivamente, el Estado peruano lo ha suscrito y por lo tanto se ha comprometido a cumplir y a someterse a la instancia internacional a la evaluación del cumplimiento de los derechos que está obligado a garantizar, ¿no? Para todos y todas las personas. Entonces, las recomendaciones que este comité elabora tienen efectivamente carácter vinculante. Ahora, la Constitución de nuestro país también establece que las normas de tratado internacional y las resoluciones internacionales, o sea, son utilizables a nivel nacional. Forman parte de nuestra legislación. Efectivamente. Nacional. Entonces, a nosotros sí nos causa mucha extrañeza que la gente manifieste esto, o sea, puedes estar de acuerdo con la ONU, claro. ¿no? Sin embargo, las recomendaciones de los comités son completamente vinculantes, no es lo mismo hablar de un acuerdo político, es diferente, no es una declaración, esto es un tratado internacional, tiene un carácter diferente, ¿no? Ahora, específicamente, este es el quinto informe del Estado peruano y es la quinta vez que el comité recomienda o elabora algunas recomendaciones al Estado peruano para avanzar en la garantía de los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero en esta experiencia en particular han habido temas muy importantes que el comité ha reiterado también. Bueno, cabe la pena mencionar que no es el primer comité que elabora recomendaciones sobre que se debe adoptar el protocolo de aborto terapéutico. No es la primera recomendación. No es la primera recomendación. O sea, el año pasado hemos tenido la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hemos tenido la recomendación del Comité contra la Tortura. O sea, tenemos procesos respecto al caso de KL judiciales, también, ¿no? Exactamente, el caso KL, tenemos en el Comité CEDAW también el caso de LC. Sin embargo, hasta ahora, a pesar de que a nivel internacional ya hay muchas llamadas de atención sobre los temas de salud sexual reproductiva, hasta ahora no hay una respuesta efectiva, ¿no? Pero en estas recomendaciones del comité se abordan esos temas muy importantes sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Está eso, el tema también para evitar y erradicar la discriminación contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, ¿no? Es efectivamente, lo que el comité le pide es que el Estado en realidad garantice de una manera concreta de que en este país sí se garantizan los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, o sea, y que no existe discriminación. Así es. Es lo que le pide. Lo que pasa es que esto responde a las respuestas del Estado ante el comité, ¿no? O sea, ellos dicen que acá es el país de las maravillas, pues si no necesariamente es así. O sea, hay también para que se pueda mejorar, revisar la legislación frente al aborto en general, ¿no? Y justamente aquí está un tema central que es el tema de la despenalización del aborto por violación, ¿no? Sí, hay la recomendación, también reiteramos, no es la primera vez que un comité nos recomienda avanzar en despenalizar el aborto por los casos de violación sexual e incesto. El comité lo sigue recomendando. Nosotros esperamos
que el Estado peruano de una vez tome cartas en el asunto, ¿no? Ahí menciono también que desde sociedad civil Hay una campaña, ¿verdad? Estamos impulsando la campaña Déjala Decidir, que el propósito de esto es presentar un proyecto de ley para la despenalización del aborto en los casos de violación sexual, ¿no? Entonces estamos recolectando firmas para presentar una iniciativa legislativa ciudadana al Congreso, para que ese tema de una vez se debata y esperamos que en cumplimiento de esa recomendación pueda ser despenalizado, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Y garantizar justamente este porcentaje de adolescentes violadas que tú señalabas, ¿no? Que es dato del CEM, que es altísimo, que puedan ser protegidas en sus derechos, en general todas las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue después de estas recomendaciones? Es hacer seguimiento desde sociedad civil, este tema de la iniciativa ciudadana, concretarla finalmente en proyecto de ley y de parte del Estado. Sí, efectivamente. Uno de los puntos que también lo menciona estas recomendaciones es que el Estado garantice el acceso a la anticoncepción oral de emergencia, que fue prohibida de distribución gratuita en los establecimientos, salud, públicos, ¿no? Para las mujeres, para evitar los embarazos no deseados, ¿no? Sí. Lo que nos queda ahora es hacer seguimiento a estas recomendaciones y apelar a que el Estado cumpla sus promesas, ¿no? O sea, y no solamente promesas, sino cumpla con la obligación de garantizarnos los derechos. Garantizar los derechos y que no haya esta afectación para las mujeres, que somos poco más de la mitad de la población del Perú, ¿no? Efectivamente, y no va a haber igualdad de oportunidades si es que todos nuestros derechos no son vistos de manera integral, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Fundamentales, claro. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Y gracias también por su audiencia. Nos vemos a la siguiente semana. Muchas gracias.